Muy buenas tardes. Saludo especial, estimado docente de curso. A continuación, con nuestro compañero Javier Orlando Castillo Mesa, vamos a realizar la actividad 5, trabajo grupo colaborativo, la cual nos plantea realizar un video apoyado de una exposición sobre los temas pilas y colas, árboles y, como C, grafos. Entonces aquí tenemos una exposición en PowerPoint donde inicio con el primer tema, pilas y colas. Entonces, pila del STAT en inglés es una estructura de datos lineal que solo tiene un único punto de acceso fijo por el cual se añaden, eliminan o se consultan elementos. El modo de acceso a los elementos es de tipo LIFO, del inglés last in, first out, último en entrar, primero en salir. Entonces, eh, como ya explicaba, el primero en llegar es el último en salir. Entonces aquí podemos hacer una pequeña explicación de lo que es pila. Eh, Podemos apilar esta serie de usuarios aquí o de información acá. Y entonces nos va a decir que el último en entrar es el primero en salir. O sea que para poder yo ingresar a los datos del usuario 1, del usuario 2, tengo que empezar a desapilar el usuario 4, el usuario 3 y así sucesivamente. Sus principales características, pues que la forma de acceder a los elementos es desde el tope de la pila. Su administración es muy sencilla, ya que tiene pocas operaciones. Si la pila está vacía, no tiene sentido referirse a un tope ni a un fondo. En caso de querer acceder a un elemento que no se encuentre en el tope de la pila, se debe realizar un volcado de la pila a una pila auxiliar. Una vez realizada la operación con el elemento, se vuelve a volcar los elementos de la pila auxiliar. Esto es lo que corresponde a pila. Seguido está el otro concepto, que cola, también de tipo estructura de datos lineal, denominado FIFO, de estructura FIFO, First is out, first out, que quiere decir el primero en entrar es el primero en salir. Entonces, en programación se llama cola al tipo de datos abstracto, que es una lista en la que sus elementos se introducen o se encolan únicamente por un extremo, que le llamamos final de la cola, y se remueven o se desencolan únicamente por el extremo contrario, al que le llamamos frente de la cola o principio de la cola. Entonces, podemos hacer una explicación también sencilla. Entonces, y vamos aquí, mandamos los mismos usuarios a la cola, el usuario 1 y el usuario 2 o el usuario 4. Y entonces, a diferencia de la pila, pues aquí es que el primero en entrar también va a ser el primero en salir, ¿no? Entonces, de esta manera, yo puedo pues realizar este pequeño ejemplo de cola. Yo no puedo atender al segundo antes de haber atendido al primero, o atender al tercero antes de haber atendido al primero, y así sucesivamente. Listo. Entonces, para eso pasamos a Navin, donde hemos pues eh, reescrito un pequeño código eh, para darle explicación a nodo, a pila y a cola. Tenemos aquí una clase que se denominó nodo pila y otra clase que se denominó nodo cola, pues donde están sus principales clases también, donde pues están sus principales estructuras de insertar, quitar, limpiar la pila, y así de igual forma pues con la clase denominada nodo cola, insertar y quitar y borrar la cola o cuando la cola está vacía. Entonces pasamos al main, donde ejecutamos
Aquí el pequeño ejemplo de pila. Lo vamos a correr en NetBeans para mostrar este pequeño ejemplo que hemos construido con nuestro compañero Javier. Entonces ahí nos muestra el pequeño ejemplo de pila. Los ordena al usuario o ordena la información de acuerdo a la estructura o a lo que ya anteriormente había explicado. Y lo mismo con eh, eh, la estructura pila, estructura lineal pila. Un poquito aquí que se nos bloqueó el NetBeans y ejecutamos el código y entonces nos va a mostrar también la estructura de cola, entonces nos los apila, perdón, nos lo encola de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, esta sería la explicación de este primer punto. A continuación, entonces los dejo con mi compañero Javier, que va a iniciar a explicar. Bueno, aquí teníamos otro pequeño ejemplo de Java eh, con, con Qt, con cola. Entonces, ya mi compañero los dejo con mi compañero Javier, que empieza con el segundo tema, que son árboles. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Javier Castillo. Para estructuras tenemos también la estructura de árboles, en lo cual acá tenemos la definición principal, que son estructuras de datos no lineales, entendiéndose por no lineal, pues como las estructuras que pueden tener no solo un sucesor y un predecesor, sino varios enlaces a sucesores o predecesores. Esto pues para el caso de los árboles, cada elemento solo puede estar enlazado a un predecesor y sus sucesores. Como podemos ver en estas dos imágenes de ejemplo, tenemos el nodo inicial a la izquierda con la letra T, sus predecesores T1, T2, T3 y sus siguientes predecesores. Como podemos ver los enlaces representados por las líneas, lo que nos decía el concepto principal. También es muy importante tener en cuenta sus niveles. ¿Vale? En la siguiente imagen, antes de mostrar los recorridos, es importante tener en cuenta que los árboles tienen conceptos básicos de funcionamiento, los cuales se definen como nodos, que son los que informamos anteriormente: nodo de raíz, el que se ve en nodo de color rojo, el punto en color rojo; nodo terminal u hoja, los nodos adicionales. Básicamente se comprenden por todos los adicionales, pero pues es importante saber su distinción. Los nodos interiores, nodos descendentes, los nodos ascendentes o padres, los nodos hermanos, que en este caso representado a la derecha vendrían siendo los que están en el nivel 1, los dos que están de blanco, y los enlaces, que ya decíamos la conexión que hay entre los nodos; el camino, recordemos que pues es el enlace entre dos nodos; las ramas, el grado del nodo, el nivel del nodo, la altura del nodo como tal y el peso de un árbol. Recordemos que el nivel del nodo se puede ver por la estructura que hay a la derecha. Asimismo, la altura sería en este caso 4. Recordemos que se cuentan la cantidad de niveles, como empieza desde cero, siempre hay que tener en cuenta esto. Y el peso de un árbol básicamente es la representación de los nodos que hay al final del recorrido. En este caso serían los que están representados de color naranja, que sería el peso del árbol, sería 6, ¿vale? También tenemos los recorridos de un árbol. Los recorridos se pueden hacer de varias maneras, como lo podemos observar acá. Antes de hacerlo, pues hay que tener en cuenta que estos recorridos también están determinados por la longitud del camino que se tome. Hay un camino interno y un camino externo, en la cual pues básicamente la diferencia se representa en la fórmula, ya que para el camino interno pues tendríamos que es la sumatoria que hay desde cero, es decir, el nivel del árbol inicial, hasta la altura, el nivel máximo,
Y esto sería representado por los niveles del nodo y por el nivel del árbol. Y para el externo, básicamente lo que cambiaría es que se tomaría el nivel con la cantidad de nodos que hay representados. Entonces acá en el recorrido de un árbol tenemos tres maneras diferentes: el preorden, el inorden y el posorden. Como podemos observar, en el preorden siempre va a validarse desde el que está antes hasta el que va siguiendo. Es decir, ahí lo podemos ver representado por letras. M, de M siempre va a pasar por la raíz inicial de izquierda a derecha, es decir, en ese caso pasa F. No pasa directamente a P porque F tiene más subramas, entonces lo que hace es verificar los datos que están en la siguiente rama, que en ese caso sería C, y así sucesivamente. Es decir, que si a la izquierda terminando en A tuviera otras dos letras, seguiría así el orden antes de pasar a la siguiente rama de la derecha. El inorden, pues básicamente lo que hace es empezar desde el final e ir devolviéndose, e ir validando qué nodos hermanos tiene el que estaba en el preorden. Y el posorden básicamente es primero verificar los nodos hermanos, los que están en el mismo nivel, y va subiendo al siguiente nivel, ¿vale? En este caso tendríamos acá un ejemplo básico de la representación del nodo. Básicamente lo que hace es un recorrido en un árbol familiar. Pasando a la siguiente imagen, tendríamos una representación en Java, como se puede ver, de un árbol genealógico: el padre, el hijo, si el hijo tuvo un hijo consiguiente, hijo 1.1, y si el hijo, digamos en este caso, tuviera tres hijos más, ahí se verían más árboles y más ramas, ¿vale? Pasaríamos a NetBeans, en el cual básicamente lo que se muestra es un árbol binario. Para este árbol binario tenemos la creación pues de la clase, los nodos adicionales, que lo que hacen es la inserción del nodo. Es decir, si queremos insertar un dato adicional, vamos verificando si ese nodo existe o no, lo compara, y de lo contrario, si no lo crea, hace la impresión, verifica la cantidad, los métodos de verificación de cantidad, y hace la impresión obviamente del nivel, del siguiente nivel si tiene. Si no, pues retorna a la altura y pasa a la siguiente rama, y hace la verificación del nodo mayor. Ahí tenemos un método adicional que también es borrar el menor, si en dado caso queremos borrar un dato del nodo menor. Haciendo la ejecución, como podemos observar en la parte acá de la impresión, podemos ver la impresión del entreorden, que sería la ordenación de 25 en 25 de los datos. Nos cuenta la cantidad de los nodos de los árboles, que en este caso serían 5. La cantidad de nodos por hoja serían 3, es decir, el nodo mayor sería 100. Como lo podemos ver en la siguiente parte, en los paréntesis, 100 sería el nodo padre, los dos hijos serían 50 y 150, y para el tercer nivel de nodos sería 25 y 75. La altura del árbol nos muestra cuál es el nodo mayor, no en este caso sería el padre, sino uno de los hijos, y nos haría con el método borrar, nos haría la reducción del nodo menor, ¿vale? En este caso pasaríamos al siguiente tema que tenemos, que es grafos. Para los grafos, pues debemos tener en cuenta que desde un punto de vista intuitivo, el grafo se representa por un conjunto de nodos unidos por un conjunto de arcos, como podemos observar en el ejemplo. Eh, en la vida real, pues básicamente siempre representa lo que es la estructura de los planos y las distancias, los recorridos que se hacen en estaciones, ¿vale? Tenemos un ejemplo directamente de la implementación en Java. Básicamente es para que se haga la representación mediante una matriz, y pues la adyacencia se mostraría de esta manera. Y en la clase de grafo, pues tenemos que tener en cuenta que está compuesta de 4 miembros, ¿vale? El primer miembro que es los adyacentes, esto está representado por la matriz de la adyacencia,
donde cada celda adyacente representada por los valores I y J representa el valor del arco que se va desde el nodo I hasta el nodo J. Si ese valor es 0, pues consideramos que este no existe en el arco alguno, ¿vale? Tenemos el miembro de información que representa la información accesible a cada nodo, los nodos, pues que representa, indica el número de los nodos, como también lo podíamos ver en árboles, y el vacío con el cual el valor true, si es el grafo está vacío. Hay que tener en cuenta que el constructor creará un grafo con número de nodos igual al número de nodos y se inicializará, perdón, la matriz de adyacencia a cero. Vale, podríamos ver aquí con mi compañero José un ejemplo en NetBeans para que sea un poco más claro. Gracias, Javier. Entonces aquí tenemos la implementación de un código reescrito en NetBeans, en Java, pues donde prácticamente lo que hacemos es pues exponer acá el ejemplo de grafo. Entonces donde creamos una serie, una clase grafo, llamamos e importamos la clase Java útil y creamos pues ahí unos arrays donde vamos a introducir los vértices adyacentes al vértice inicial determinado por i, por la y nos va a pedir que nos digite los vértices adyacentes y luego nos va a realizar una muestra de la matriz de adyacencia y nos va a preguntar también que si el grafo es conexo o no es conexo. Y por último también el grado total de vértices. Y también nos va a imprimir o nos va a preguntar el camino o la longitud para llegar a un determinado nodo y si existe o no existe un camino. Entonces vamos mm, a ejecutar el código y aquí nos va a preguntar el número de vértices adyacentes al vértice número 1. Entonces vamos a decirle que es 1. Le digitamos el número de vértices adyacentes al número 1. Luego el número de vértices adyacentes al vértice 2. Nos lo pide. Lo escribimos. Luego el número de vértices adyacentes al número 3. Decimos que son 3. Luego nos pide que el 4. Decimos que son 4. Y le decimos que los escribimos los 4. Perdón. Aquí vamos a correrlo nuevamente porque le digité un número de más. Listo. Hicimos aquí nuevamente. Cuatro. Y por último, el número de vértices adyacentes al 5. Entonces le decimos que son 5. Y aquí entonces nos va a mostrar la matriz de adyacencia y nos va a decir si el grafo es conexo, que si es conexo, y luego nos va a preguntar que si deseo buscar un camino en este grafo. Entonces le digo que sí y le voy a decir que entonces el camino del 1 al 2 me va a decir que la longitud es 1 y me va a confirmar que efectivamente el grafo está evaluado y luego me va a preguntar que si quiero introducir un nuevo grafo o no. Entonces yo creo que esto sería. Muchas gracias. Muchas gracias, quedamos atentos.